Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a un evento más del ciclo de conferencias jurídicas que realiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral como parte de sus programas diversos de divulgación del conocimiento sobre la democracia y sobre el derecho, y que se combina con otros ciclos de conferencias como puede ser el del Bicentenario, que se realiza este año con ocasión de los 200 años de la independencia de Panamá de España, o el ciclo relacionado con las elecciones que conjuntamente realiza el INET con IDEA Internacional. En el día de hoy tenemos la conferencia del doctor Roberto Niembro Ortega sobre las nuevas tendencias del derecho constitucional. Él es director general de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría del Derecho por la Universidad de Nueva York, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante en España. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, y ha sido autor de múltiples artículos y libros en revistas nacionales y extranjeras, incluyendo capítulos en obras colectivas. Entre sus libros destaco La justicia constitucional de la democracia deliberativa en 2019 y Teorías críticas y derecho mexicano en 2019 también. Con esta breve introducción, le damos la palabra directamente y la bienvenida al doctor Roberto Niembro Ortega. Muchas gracias, Salvador, y gracias al Tribunal Electoral, a su Instituto de Estudios Democráticos por la invitación para participar en esta charla, en esta discusión. Y bueno, a las personas que nos acompañan hoy, pues un gusto que estén aquí presentes. Espero que podamos conversar en la segunda parte de esta reunión. Como saben, el título del día de hoy, de la charla del día de hoy, está enfocada a las nuevas tendencias en el derecho constitucional. Esta es digamos, un amplio título para una conversación, y cuando me puse a pensar, lo que quería decirles es, pues lo siguiente, va a estar estructurada de la siguiente manera mi charla. Les voy a relatar o puntualizar algunos de las tendencias que veo yo a nivel nacional. Hablaré de México porque es el país que conozco, que conozco con mayor profundidad. Después mencionaré algunas de las tendencias que creo que a nivel regional en Latinoamérica están sucediendo sobre el derecho constitucional. Después unas tendencias a nivel global. Brevemente todo esto, para después enfocarme en un ámbito muy particular sobre, digamos, una tendencia o la discusión que hay actualmente sobre teorías de la democracia y cómo se vincula esto con corrientes del constitucionalismo como el constitucionalismo popular, que es una corriente con la cual me he identificado y la cual he, digamos, tratado de teorizar y pensar para Latinoamérica. Entonces, bueno, para empezar por México, les podría decir muy brevemente, porque, bueno, no quiero enfocarme mucho en México, ya que mi auditorio está en Panamá, ¿cuáles son las tendencias, digamos, que estamos discutiendo en términos de derecho constitucional en México en este momento? Bueno, una de las cosas que se están discutiendo y que ha sido, pues es muy relevante para nosotros, es el 10º aniversario de la Reforma de Derechos Humanos de 2011, porque fue una reforma que abrió al sistema jurídico mexicano y puso, digamos, en el corazón del centro del ordenamiento jurídico a los derechos humanos. Y hubo una apertura tarde, digamos, si se piensa en términos de derecho comparado, pero bueno, por fin se hizo la apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Se incorporó en el artículo 1 constitucional distintas obligaciones de interpretar los derechos humanos, por ejemplo, de manera sistemática entre derechos previstos en tratados, en constituciones, principios como el pro persona, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, etc. Entonces, esa es una discusión. Este año estamos cumpliendo 10 años, se está reflexionando muy fuertemente sobre cuál ha sido el avance que se ha logrado en estos 10 años. Y, digamos, para no hacerles el cuento largo, como decimos en México, pues una de las cosas que se nota mucho el avance es, creo, la forma en que se deciden los casos en sede jurisdiccional, ¿no? Sí hay un cambio muy notorio, yo creo, en los últimos 10 años en
la forma de argumentación constitucional que hay en México, ¿no? Antes era una argumentación muy formalista, digamos, muy cuadrada, poco derechos humanos, poca fuente internacionales, y eso afortunadamente ha cambiado con la reforma y con la implementación que desde la Suprema Corte se hizo a los pocos años de la reforma en 2011, y la agenda de derechos humanos, digamos, es una agenda muy fuerte ya, por lo menos en la Suprema Corte. Evidentemente, en el país siguen habiendo déficits de cumplimiento y de respeto a derechos humanos, pero desde el punto de vista jurisdiccional hay fue una modificación muy marcada en el tipo de argumentación constitucional que se utiliza. Esto me lleva a otra de las discusiones que se están teniendo en México. Les voy a llamar la atención sobre tres nada más. La segunda discusión es sobre metodologías de adjudicación. Estamos reflexionando fuertemente, discutiendo sobre el test de proporcionalidad, sus 4 pasos, si el test de proporcionalidad siempre es la metodología adecuada para analizar las restricciones de derechos fundamentales, cualquiera que estos sean, ¿no? O sea, si por ejemplo, tratándose de libertades económicas, es el test que se debería utilizar, o si hay otras metodologías como la razonabilidad o el balancing norteamericano, etcétera, se pueden utilizar para pensar sobre restricciones de derechos. Esa es la segunda tendencia que yo vería en México. Y la tercera tendencia, que también está, digamos, con una fuerte discusión en México, es la perspectiva de género, ¿no? Juzgar con perspectiva de género y también juzgar con distintas perspectivas, por ejemplo, cuando están involucradas personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes. Pero yo creo que la discusión más fuerte que se está teniendo en este momento, gracias al movimiento feminista, es la perspectiva de género, la paridad de género, digamos, temas de igualdad de género, es un tema, una tendencia muy clara en el constitucionalismo mexicano en el día de hoy. Esos 3 temas yo los dejaría apuntados, nada más se los menciono porque, pues, tal vez para nuestro foro, pues no es tan relevante, tal vez no les pueda parecer tan relevante lo que está sucediendo en México, pero bueno, informarles, compartirles que eso es lo que nosotros en este momento creo es lo que estamos discutiendo con mayor fuerza. Por otro lado, digamos, si yo viera tendencias regionales latinoamericanas, digamos, es difícil, ¿no? Y esto lo hago de manera tentativa, es mi aproximación, mi opinión personal, pero creo que una de las cosas que se están discutiendo fuertemente en la región es el tema del constitucionalismo transformador. En México también, no es la excepción, y digamos, es una discusión reciente, por lo menos en México, pero creo que también en distintos países de Latinoamérica se ha discutido mucho esta corriente del constitucionalismo, que como saben es una corriente que se originó, se pensó en primer lugar para describir, o bueno, lo que se esperaba de la Constitución de Sudáfrica, la Constitución de la Transición del 96, entre el apartheid o el sistema, digamos, racista y el nuevo sistema democrático sudafricano. Como saben, ahí hay un autor que es Karl Klare, que lo describió muy claramente en su momento diciendo que el constitucionalismo transformador es esta corriente, o es una forma de pensar el constitucionalismo que quiere hacer un cambio social a través del derecho de manera pacífica, no es una revolución, pero tampoco es una reforma, es un punto intermedio, y lo quiere hacer en un sentido democrático, participativo e igualitario. Es decir, es una agenda claramente progresista, que concibe que el derecho constitucional también es derecho político, digamos, es político en muchos sentidos, y que, bueno, hay un papel fuerte de los tribunales constitucionales o de las Cortes Supremas para llevar a cabo esta transformación, este cambio social a través del derecho. Esa yo creo que es una de las tendencias que podemos ver en distintos países de Latinoamérica. Me gustaría saber después si en Panamá esta también es una discusión presente, pero por ejemplo lo vemos en Colombia a raíz de la Constitución del 91, del papel de su Corte Constitucional durante muchos años, pero hasta la fecha se sigue hablando con mucha fuerza sobre el constitucionalismo transformador en Colombia. Creo que también, o bueno, se ha utilizado para pensar Brasil en alguna época, para pensar el papel que jugó o ha jugado también la Corte Constitucional, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica. Entonces hay distintos países que creo que están discutiendo o han discutido este concepto, esta concepción del constitucionalismo. También lo veo muy fuertemente, por ejemplo, la tendencia a discutir esta corriente desde el Max Planck de Heidelberg de Derecho Público, que tiene un área de, digamos, constitucionalismo latinoamericano, que también empuja muy fuertemente la corriente del constitucionalismo transformador.
La segunda tendencia que a nivel regional yo veo del derecho constitucional, digamos, hablando de Latinoamérica, es la necesidad de pensar lo que Roberto Gargarella, el constitucionalista argentino que muy probablemente todos y todas conocen, es sobre la importancia de pensar reformas a lo que se conoce o lo que él denomina como la sala de máquinas de la Constitución. Es decir, él identifica que el derecho, que las constituciones, sabemos, tienen dos partes, la parte de derechos humanos y la parte de orgánica o de la organización del poder, y a esta parte orgánica él le llama la sala de máquinas de la Constitución, y pone sobre la mesa como digamos, un hiperpresidencialismo latinoamericano, pues no ha sido modificado durante buena parte del siglo, o sea, no ha sido modificado desde que se creó, desde que se originó en el siglo XIX, se consolidó en el siglo XX, y que esto sigue hasta la fecha así, y él identifica que mientras no haya este cambio en la sala de máquinas de la Constitución, pues digamos las promesas de derechos humanos seguirán incumplidas, ¿no? Porque es una característica de la región que las constituciones incorporan un buen número de derechos, pero después esa sala digamos, no embona bien con las promesas de los derechos que están en la otra parte de las constituciones. Esa sería la segunda tendencia que yo veo a nivel regional y solo quiero poner esas dos sobre la mesa. Evidentemente, también se está discutiendo sobre metodologías de adjudicación en la región, pero creo que si hubiera dos que pudiera llamar la atención a nivel regional en América Latina, serían estas dos, ¿no? Constitucionalismo transformador y sala de máquinas de la Constitución. Esta última, particularmente por la influencia, yo creo, la importancia que tiene lo que dice, lo que reflexiona la escuela que ha creado Roberto Gargarella en Latinoamérica y que creo que, digamos, marca tendencias también en el derecho constitucional de la región. Entonces, les digo las tendencias en México, las tendencias regionales. Evidentemente son dos que a mí me gustaría llamar la atención, podría haber otras que podríamos conversar. Y a nivel global, yo creo que también hay algunas tendencias marcadas sobre lo que se está discutiendo en el derecho constitucional. Termino con estas que yo señalo a nivel global y luego me enfoco en lo que me quiero enfocar de la segunda parte de mi charla. A nivel global, creo que hay tres tendencias importantes de la discusión del derecho constitucional. Una es la noción de constitucionalismo abusivo, que es una noción que creó David Landau, un profesor de Florida, que ha seguido trabajando mucho con Rosalind Dixon, que es una profesora de la Universidad de Australia, de la Universidad New South Wales, y hablan de este constitucionalismo abusivo que consiste básicamente en cómo, digamos, gobernantes autoritarios han utilizado o están utilizando el mecanismo de reforma constitucional en distintos países. Ellos señalan Hungría, Colombia y Honduras como ejemplos, pero digamos esto se puede extender a otros países del mundo, pero lo que consideran es que a través de las reformas constitucionales o a través de nuevas constituciones, los autócratas, digamos, están mermando lo que es un sistema democrático, ¿no? Entonces, pero son mecanismos constitucionales o parecen constitucionales para mermar la democracia. Entonces, no es que el autócrata, digamos, abiertamente quiere ser autoritario o no demuestra su autoritarismo abiertamente. Digamos, hay casos que sí lo hacen, pero lo que denota el constitucionalismo abusivo es que a través de reformas constitucionales, es decir, instrumentos legales que son, digamos, legales y legítimos, van mermando la democracia, ¿no? Y van mermando el sistema democrático, por ejemplo, a través de reelecciones indefinidas, a través de ataques a los poderes judiciales o las Cortes Supremas, ataque a la independencia judicial o a los órganos autónomos, ¿no? Entonces, esa es una tendencia a nivel global. Creo que hay una discusión muy importante sobre el constitucionalismo abusivo. La segunda tendencia, que también es global, creo, del derecho constitucional, es la discusión sobre las erosiones democráticas o retrocesos democráticos, lo que siempre normalmente va de la mano de la discusión del populismo, ya sea de derechas o de izquierdas en distintos países en el mundo. Creo que el tema de la erosión democrática tuvo mucha fuerza y tomó mucha presencia en la discusión académica por Trump, ¿no? Y evidentemente, digamos, la importancia y la influencia que tiene la academia norteamericana en todo el mundo, y en tanto esa era una realidad que estaban viviendo, pues
se escribió y se empezó a discutir mucho, pero no solo por Trump, sino también por otros países que también están en una situación similar y que entonces se empezó a discutir mucho sobre la erosión democrática y la forma en que se puede hacer frente a eso. Este segundo tema está vinculado necesariamente con el primero, digamos, el constitucionalismo abusivo es una forma en la que constitucionalistas estuvieron o están o vislumbraron o le pusieron nombre, digamos, a ese tema de la erosión democrática, ¿no? Son temas que van de la mano. Y una tercera tendencia del derecho constitucional a nivel global, que también creo que es una discusión muy presente en distintos países y hay gente, digamos, muy interesante que está escribiendo sobre el tema, es el tema del de control de las reformas, control de reformas constitucionales inconstitucionales, ¿no? El caso de Colombia en la región es muy relevante, el caso cuando la Corte Constitucional colombiana declaró la inconstitucionalidad de una reforma constitucional que pretendía permitir la segunda reelección del entonces presidente Uribe, la tercera reelección, perdón, del entonces presidente Uribe, y esa discusión, digamos, del control judicial de las reformas inconstitucionales es una tercera tendencia global que yo vería, ¿no? ¿Por qué? Porque es una discusión que se está teniendo en Israel, se está teniendo en Estados Unidos, se está teniendo, digamos, teóricamente, ¿no? O sea, hay autores de distintos países muy relevantes que están discutiendo sobre ese tema, ¿no? Estoy pensando en Richard Albert en Estados Unidos, estoy pensando en Yanif Rosnay en Israel, en Colombia pues hay varios autores que han escrito sobre el tema y autoras. Entonces creo que es una tendencia, una tercera tendencia, digamos, a nivel global. Bueno, permítanme dejar ahí esta primera parte de mi charla, que es la parte de las tendencias que yo veo, ¿no? A nivel nacional, pues les conté ya lo de México, regional y global. Evidentemente, pues no pretendía ser exhaustivo, porque muy probablemente ustedes dirán, bueno, acá faltó esto, pero bueno, son puntos en los que yo quería, digamos, poner los puntos sobre las IES para decir, esto creo que es muy marcado que se está discutiendo. Ahora, ya en esta segunda parte de la charla, me gustaría mencionarles una tendencia que también creo que se puede ver en la discusión contemporánea, en la discusión de este momento del constitucionalismo, que está vinculada con la teoría de la democracia. A raíz de esta discusión de erosión democrática en distintos países, pensamos en Estados Unidos, sobre todo cuando estuvo Trump, pero también en la región, pues Brasil ha llamado mucho la atención con Bolsonaro, en el caso de Hungría también, ¿no? En el caso de Polonia, etcétera. Hay distintos países que, que han puesto sobre la mesa este tema de la discusión de la erosión democrática. Ha habido, yo creo, dos fuentes de literatura, ¿no? Una literatura, la primera literatura de hace 2, 3 años, pienso yo que estaba muy enfocada en analizar lo que está sucediendo, ¿no? Había, ustedes conocen muchos libros o varios libros con títulos como Cómo mueren las democracias, si puede suceder aquí el autoritarismo, digamos, distintas reflexiones académicas sobre qué es lo que estaba pasando en la democracia norteamericana y en otras democracias que tenían cuestiones similares, y esas reflexiones estaban muy enfocadas en el fenómeno del populismo y que sigue habiendo esas reflexiones todos los días, ¿no? Las encontramos nuevas publicaciones y nuevas reflexiones sobre el tema. Ahora, esa es una reflexión que ahora, por ejemplo, hay un par de libros recientes que creo que también vale la pena mencionar y que creo que esta es una tendencia importante, que es, bueno, ya sabemos lo que está sucediendo en diversos países en el mundo. Hay una crisis de la representación política, hay una crisis de los sistemas representativos, porque los sistemas representativos, pues básicamente han generado élites gobernantes que cada vez más están separadas de lo que la gente quiere, ¿no? Y entonces no hay canales de comunicación más allá del voto, que finalmente termina siendo un mecanismo de participación digamos, muy pobre para poder expresarlo todo lo que uno quiere, porque simplemente pues votas por una opción completa y no puedes distinguir en qué temas sí y en qué temas no. Y entonces, ante esa crisis de la representación, pues, digamos, estuvo este auge que ha estado durante los últimos 8 o 9 años de discusión sobre la crisis de las democracias, sobre la erosión democrática, sobre el populismo, pero ahora empezamos a ver también bibliografía, y esta es la nueva tendencia
bueno, no sé si es una tendencia, pero sobre lo que yo quisiera llamar la atención es sobre nuevos paradigmas democráticos, ¿no? Y aquí me interesa resaltar el último libro de una autora francesa que se llama Hélène Landemort, que escribió un artículo muy interesante que se llama Open Democracy, ¿no? O democracia abierta, en la cual ella plantea un nuevo paradigma democrático, digamos, que tiene como base la democracia deliberativa, pero que va más allá, ¿no? Y ahorita voy a explicar por qué va más allá. Ahora, antes de explicar por qué va más allá de la democracia deliberativa, eh, ¿por qué se vincula esto al derecho constitucional? Y bueno, se vincula de la siguiente manera. Hay una discusión regional que ya tiene años en Latinoamérica, que es entre modelos constitucionales, ¿no? Y lo explico brevemente para que entiendan después cómo se vincula esto con la teoría de la democracia de Landemort. Durante, digamos, esta discusión es una discusión vieja, la discusión entre modelos constitucionales, por ejemplo, entre el neoconstitucionalismo y el constitucionalismo popular, que es una corriente norteamericana, pero que ya se ha hecho, digamos, una reflexión en Latinoamérica propia del constitucionalismo popular, pero tienen concepciones distintas del constitucionalismo, ¿no? Y esta discusión, ¿en qué se traduce? Y lo que quiero es que entiendan en qué se traduce esta discusión para luego pensar por qué Landemort podría ayudarnos a pensar esa discusión vieja en nuevos términos, ¿no? Bueno, la discusión entre el neoconstitucionalismo y el constitucionalismo popular es una discusión sobre concepciones de la democracia y sobre el papel que deben jugar los tribunales constitucionales al interpretar la Constitución, ¿no? Básicamente el neoconstitucionalismo, como ustedes saben, es una corriente del constitucionalismo, digamos, es una forma un título que se le puso a distintos autores que describieron básicamente el paradigma de justicia constitucional de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y describieron básicamente un modelo de control judicial fuerte en la que los tribunales constitucionales tienen la última palabra sobre la interpretación constitucional y sobre la constitucionalidad de la ley. Evidentemente estaban pensando en tribunales constitucionales como el Tribunal Constitucional Alemán, como la Corte Constitucional Italiana, como el Tribunal Constitucional Español después del franquismo, etcétera, que tienen o parten del presupuesto de una desconfianza fuerte hacia la ciudadanía, una desconfianza fuerte hacia la política, hacia la regla de la mayoría, porque consideran que la democracia tiene un aspecto sustancial que se refleja en los derechos humanos y que estos derechos humanos tienen que ser protegidos por los tribunales constitucionales. Entonces, el neoconstitucionalismo va a defender este modelo con una concepción sustantiva de la democracia que sostiene que las decisiones son legítimas siempre y cuando sean correctas. Y las decisiones correctas, digamos, por su diseño institucional, van a ser tomadas por los jueces constitucionales. Entonces, y hay una apuesta, digamos, fuerte por los tribunales constitucionales como últimos intérpretes de la Constitución. Como les decía, con el entendimiento de que los derechos fundamentales son límites para las mayorías. Aquí piensen en Luigi Ferrajoli, en Ernesto Garzón Valdés, en Ronald Dworkin. Digamos, son límites frente a las mayorías, triunfos frente a las mayorías que se tienen que hacer valer y proteger por los derechos, por los tribunales constitucionales. Y la legitimidad de la toma de decisiones democráticas está en el resultado de la decisión y no en el procedimiento de la toma de decisiones. Es decir, si nos preguntamos sobre un tema, por ejemplo, que le suele llegar a los tribunales constitucionales como el aborto, la permisión o la prohibición del aborto, si uno considera que por alguna razón, digamos, por algún método es posible llegar a la resolución correcta sobre el tema. Y supongamos que la resolución correcta es que el aborto esté permitido, entonces la legitimidad de esa toma de decisiones va a ser en tanto y cuanto encuentre la decisión correcta. Ese es un modelo de constitucionalismo que tuvo mucha influencia en México, que es el neoconstitucionalismo, ¿no? Ahora, ese modelo constitucional se vio o se puede contraponer a otro modelo constitucional como es el constitucionalismo popular, que es un modelo, digamos, pensado en Estados Unidos, pero que, como les decía, ya ha tenido su propia reflexión en Latinoamérica. Y ese constitucionalismo popular, pues, propone, digamos, cosas distintas al neoconstitucionalismo si se les compara. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo popular lo que apuesta es por los órganos legislativos, porque las decisiones en temas profundamente controvertidos como es el aborto, como es el matrimonio igualitario, como es la eutanasia, etcétera, sean tomadas en sede legislativa, digamos, a través o con una movilización o una deliberación previa a la toma de decisiones.
pero digamos la última palabra la quieren ubicar en los órganos legislativos porque consideran que ahí es donde se respeta la igualdad política y no en los tribunales constitucionales, que no son electos popularmente. Entonces hay una forma distinta de concebir el constitucionalismo que le da mucha importancia a la movilización social, le da mucha importancia a la política, considera que la participación democrática debe ser algo frecuente, recurrente y no algo que sucede cada 6 años o cada 3 años cuando venimos a votar y te tienes que regresar a tu casa porque ya no hay opción de participación. Entonces, estas dos corrientes, digamos, del constitucionalismo, la neoconstitucionalista que ha tenido mucha influencia en Latinoamérica durante los últimos 20 años, por lo menos en México ha sido la corriente que más fuerza ha tenido, se enfrenta, digamos, teóricamente a esta otra corriente del constitucionalismo popular que concibe al constitucionalismo de otra manera. Es decir, el apuesto está en la participación política democrática y no están los jueces, ¿no? Como lo hace el neoconstitucionalismo. Ahora, ¿por qué digo que esta nueva tendencia que de la que venía hablando, el libro de Landemore, Open Democracy, se vincula con estas tendencias o esta discusión vieja del constitucionalismo, entre neoconstitucionalismo y constitucionalismo popular, o distintas concepciones del constitucionalismo? Porque una de las críticas que se hizo o se ha hecho en su momento, o se ha hecho recurrentemente al constitucionalismo popular, es la ausencia, digamos, de mecanismos alternativos para pensar el constitucionalismo. Es decir, sí, se entiende tu crítica, o sea, alguien le puede decir al constitucionalista popular, entiendo perfectamente tu crítica sobre el papel o la última palabra sobre interpretación constitucional de los tribunales, pero no me estás proponiendo un diseño institucional nuevo, ¿no? O sea, si los constitucionalistas populares norteamericanos, estoy pensando en profesores como Mark Tushnet, Rivas Siegel, Robert Post, Waldron, digamos, él, aunque nunca se ha denominado como a sí mismo como constitucionalista popular, pero digamos es una forma de concebir el constitucionalismo muy similar al constitucionalismo popular, pues básicamente su apuesta es por órganos representativos, el poder legislativo. Y entonces, en muchas ocasiones, la crítica al constitucionalismo popular es que ha sido, digamos, yo diría, le ha faltado imaginación para pensar un nuevo sistema democrático, por más que pusiera, digamos, o señalara un problema claro con la legitimidad democrática de los tribunales constitucionales. Entonces ahí creo que es la nueva tendencia, digamos, yo diría, con esta nueva teoría de la democracia, por ejemplo, estoy particularmente pensando en la contribución de Landemore, de Open Democracy, es que ya no viene, digamos, desde el constitucionalismo, desde los académicos, constitucionalistas y académicas, sino desde la teoría de la democracia, nuevas propuestas que nos pueden ayudar a pensar el constitucionalismo popular. Es decir, si uno no le convence el neoconstitucionalismo y cree que el constitucionalismo popular tiene algo de razón y que evidentemente nuestras democracias sufren de una crisis de la representación y que nuestras democracias requieren o demandan de mayor participación política, pues necesitamos buscar soluciones alternativas a cómo darle cabida a esa participación democrática, cómo darle espacio a que la ciudadanía se comunique con sus representantes, cómo, digamos, darle poder en la toma de decisiones y poder en la fijación de la agenda pública y poder en la deliberación democrática. Entonces, esas respuestas que el constitucionalismo popular, digamos, no estaba dando como teoría constitucional, creo que las estamos empezando a encontrar en la teoría de la democracia, ¿no? ¿Y qué propone o cuál es, digamos, la teoría de la democracia de Landemore, pero no solo Landemore, sino por ejemplo, el nuevo libro de Roberto Gargarella que se llama Una conversación entre iguales, entender el derecho, creo que se llama como una conversación entre iguales, que les recomiendo mucho leer, están enfocándose y están pensando en un fenómeno muy particular. ¿Y cuál es el fenómeno particular que se está analizando, digamos, desde esa teoría de la democracia que nos puede ayudar a los constitucionalistas a pensar un constitucionalismo popular, digamos, renovado? Es la experiencia que se ha tenido en distintos países con los mini publics o públicos pequeños, vamos a traducirlos así al español. ¿Y cuál es la experiencia más llamativa de los mini publics o públicos pequeños? Es la experiencia de Islandia, ¿no? Ya para no tomar más tiempo en mi exposición, pero ya con esto voy a terminar. Los mini publics o estos públicos pequeños son experimentos que fueron, o sea, ya se han llevado a cabo en distintos países del mundo. El más renombrado es el caso de Islandia, porque sucedió que ante la crisis de 2008, la crisis económica mundial, hubo un gran descontento en Islandia frente a sus autoridades, ¿no? Y una de las cosas que sucedió es que se convocó por parte del Parlamento a un
público, digamos, no a representantes, no a políticos electos, sino al público, digamos, hicieron una convocatoria para conformar un grupo de 920 y tantos ciudadanos que fueran representativos de las distintas edades, de los géneros, de la diversidad que existe en el país, etcétera. Y de ahí se sacó un grupo más pequeño de 25 personas a través de lotería para elegir, digamos, eran representantes electos a través de la lotería para preparar un proyecto de nueva constitución, ¿no? Y ese proyecto de nueva constitución lo hicieron, digamos, ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que...? Y bueno, una vez que tenían ese proyecto, lo sometieron, digamos, a través de plataformas tecnológicas como Facebook, etcétera, a los comentarios del público en general, que se llama la parte del crowdsourcing, ¿no? O saber lo que la mayoría de, o el resto de la gente quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y bueno, fue una experiencia muy interesante sobre la que se está escribiendo mucho, tanto Landemore escribe, digamos, su nuevo paradigma de democracia abierta está basada en la experiencia de Islandia y en otras experiencias, pero particularmente en la experiencia de Islandia. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de participación democrática que se está experimentando, que en realidad fue una creación teórica, digamos, de James Fishkin, un profesor norteamericano de hace años, pero ya se ha implementado en distintos países. Y este ejemplo, ¿qué es lo que nos demuestra? Que podría haber la oportunidad, digamos, de distintos mecanismos de participación que no necesariamente tienen que ser representativos o a través del voto. Digamos, no necesariamente para participar tenemos que elegir representantes que tomen la decisión por nosotros, sino que se pueden crear espacios de democracia no necesariamente directa, ella no le llama directa porque no es que vayas solo a votar sobre la decisión, sino que desde un inicio estás en la participación. Es decir, por ejemplo, Landemore nos dice, hay tres momentos para participación democrática: el momento de fijar la agenda de los temas que vamos a discutir, el segundo momento es la deliberación de esos temas, y tercero es el momento de la decisión. Normalmente los mecanismos de participación directa están enfocados en el momento de la decisión. Es decir, nos llaman un plebiscito, un referéndum, lo que vamos a decidir, lo que vamos a participar es para decidir sobre el determinado tema. Bueno, los mini publics o los públicos pequeños, lo que tienen, digamos, lo bueno que tienen, según Landemore, según otros teóricos de la democracia, es que invitan al ciudadano a participar desde el momento en que se fija la agenda pública, al momento de la deliberación, y también puede ser al momento de la decisión final. ¿Qué sucedió en Islandia? Digamos, por más que ha sido llamativo e interesante este ejercicio de mini public, que luego, como les digo, redactó un proyecto de constitución y después lo sometió a la consideración del público en general y que el público participaba a través de las redes sociales, digamos, y todo eso se bajó y se valoró, es que al final tenía que someterse a la aprobación del Parlamento y el Parlamento no lo aprobó. Entonces, desde muchos puntos de vista es interesante porque son experiencias que nos ayudan a repensar nuestra democracia o los sistemas democráticos. Es decir, bueno, yo no conozco Panamá, pero digamos, si me interesaría escuchar lo que ustedes tienen para compartir, pero en muchos sistemas democráticos en todo el mundo hay un desencanto con la democracia representativa. Y la pregunta, y es lo que, por ejemplo, ponía sobre la mesa el constitucionalismo popular como una teoría constitucional. Lo que pasa es que no como tal, como teoría, pues sus propuestas institucionales eran escasas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que digamos, yo vislumbro que puede haber una nueva tendencia en el derecho constitucional que proviene básicamente de la teoría de la democracia, que está pensando en nuevas formas de participación, no solo a nivel legal, sino a nivel constitucional. Y el caso de Islandia resulta muy interesante por estas tres características, y con esto termino. Uno es, digamos, que los ciudadanos y ciudadanas empiezan a participar desde el momento de fijar la agenda, y son ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, ¿no? Es decir, de hecho en Islandia estaba prevista en la convocatoria que no podían participar políticos profesionales, ¿no? Segundo, se logra que sean representativos de la ciudad en general, es decir, se hace una primera selección para que, digamos, random, pero para que haya mujeres, haya adultos mayores, haya, en su caso, afrodescendientes, etc. Después hay un ejercicio de crowdsourcing o de abrevarse de los comentarios de la población en general una vez que ya se tiene el proyecto, y finalmente, que es lo criticable o digamos lo que
lo que digamos, es una experiencia positiva en todo lo que estoy diciendo, pero negativa en que al final ese proyecto de constitución no lo termina aprobando el Parlamento y ya no se aprobó y se quedó ahí digamos, como un proyecto nada más, ¿no? Pero lo que nos invita esta nueva, digamos, estas teorías de la democracia que piensan teóricos de la democracia como Landemann, pero también constitucionalistas como Roberto Gargarella, es que, digamos, no todo está perdido, ¿no? Que en sistemas representativos en los cuales hay crisis de la representación por este fenómeno del distanciamiento claro entre élites políticas y la gente, se puede repensar los sistemas democráticos. Es decir, no tenemos por qué seguir pensando la democracia en el cajón con el cual la pensamos desde el siglo XIX hasta la fecha. Bueno, pues con eso yo creo que puedo terminar y podríamos dar paso al tiempo de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una excelente intervención, realmente muy estimulante. Estoy seguro de que al público le habrá encantado y algo de eso se ve por la proliferación de preguntas que vemos aparecer en el tablero de la plataforma. Yo quisiera iniciar de todas maneras con una breve acotación. Creo que el doctor Gargarella en la presentación de su libro sobre la justicia en la democracia deliberativa también lo planteaba como, bueno, efectivamente estamos en ese paso de creatividad, pero ¿qué retos plantean específicamente para un contexto latinoamericano donde hay tantas desigualdades sociales? Si estas teorías efectivamente de vanguardia y totalmente estimulantes realmente para tratar de superar los problemas de la institucionalidad democrática en América Latina pueden adaptarse bien a contextos que social y económicamente son tan dispares. Esa sería la primera pregunta. Efectivamente, una de las reflexiones que nos invitan los mini-publics o públicos pequeños, el caso de Islandia es uno, se ha dado en Francia también, se ha dado en Irlanda, digamos, es si hay distintas objeciones, ¿no? Y distintas respuestas a esas objeciones. Una es si esos ejercicios se pueden llevar a cabo en sociedades más grandes. Por ejemplo, México pues tiene 130 millones de personas y Islandia tiene 350,000 personas, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas. Segundo es cómo logras la representatividad social, la diversidad social, ¿no? Evidentemente puedes pensar, bueno, a ver, tiene que haber mujeres, tiene que haber pueblos y comunidades indígenas, tiene que haber afrodescendientes, etcétera, pero tal vez no logras tener toda la diversidad social que requiere tal vez estar reflejada en un mini public, y entonces el problema es si va a tener la legitimidad democrática que en principio tiene un parlamento que es electo popularmente, ¿no? Entonces, sí hay ciertas objeciones que hay que pensar, pero digamos, yo creo que no son contundentes para, digamos, darle respuesta, para no atrevernos a pensar o atrevernos a experimentar frente a eso, ¿no? Es que el tema es, tenemos sistemas representativos en todo el mundo en las cuales hay lo que se conoce como la crisis de la representación. ¿Qué es esto? Los representantes populares cada vez más se separan de lo que quiere el electorado. Entonces te invitan a votar una vez cada 3 años, cada 6 años, te dicen regrésate a tu casa y no nos vuelvas a molestar, nos vemos en 6 años, ¿no? Entonces, y eso ha generado una inconformidad tremenda en muchas personas del mundo, desencanto con la democracia, etc. Entonces, frente a eso, muchas veces hay dos opciones, o normalmente, teóricamente se nos dan dos opciones. Una es atrinchera más la parte liberal de la democracia, es decir, fortalece tribunales constitucionales, fortalece órganos constitucionales autónomos, fortalece la división de poderes, etcétera. Digamos que no es que esté mal, pero digamos siguen siendo respuestas clásicas desde el constitucionalismo liberal. Mientras que estas otras respuestas son, no, fortalece la participación democrática, es decir, el problema de la crisis de la representación no se enfrenta dándole una vuelta de tuercas a la parte liberal de la Constitución, digamos al checks and balances, sino más bien abriendo las puertas a la participación ciudadana genuina, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no es participación manipulada desde arriba, no son mecanismos de participación directa convocados por el poder, ¿no? Porque aquí una de las cosas que no mencioné, pero que los públicos pequeños tienen, o los mini publics, es que son, digamos, desde abajo, ¿no? Entonces, quien fija la agenda, quien delibera y quien tendría que decidir finalmente son los ciudadanos de a pie, son los ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, otra de las, y con esto trato de contestar la pregunta, otra de las objeciones o problemas que tiene México, evidentemente, es la desigualdad social, ¿no? Pero que es un problema que en México y en la región, perdón, es un problema que se plantea en la región porque la desigualdad social aquí es
fuerte en todos los sentidos, es social, es económica, es política, y normalmente quien está, digamos, del lado de la balanza menos favorecido, pues en todos los sentidos es menos favorecido. No tiene poder político, no tiene poder económico, no tiene poder jurídico, digamos, de distintos tipos, ¿no? Entonces, sí, creo que es un reto. Ahora, frente a esos retos, yo no creo que la solución sea, bueno, entonces volvamos a darle fuerza a la parte de liberal o solo a la parte liberal de las constituciones, porque creo que esa ha sido la receta que no ha funcionado. Digamos. O sea, seguimos con ese tipo de respuestas, por ejemplo, incluye más derechos humanos en las constituciones, pero en las constituciones latinoamericanas tenemos un altísimo número de derechos humanos, tal vez hay varias de nuestras constituciones que son de las constituciones con más derechos humanos que hay, es digamos una parte liberal de las constituciones porque son los límites a las mayorías, que no mejora la situación, ¿no? ¿Por qué no mejora? Porque al final los mecanismos de toma de decisiones siguen cerrados. Entonces, en esa medida creo que es interesante este tipo de propuestas, por más que haya que hacer algunos ajustes o haya que pensar algunas cosas de cómo lo vamos a implementar en un país con esta desigualdad, cómo vamos a garantizar, por ejemplo, que quien participe en un público pequeño, pues no lo corran de su trabajo, ¿no? Y entonces el Estado ahí tendría que hacer algo para que no lo corran o garantizarle que esos 2 semanas que se va a tomar para deliberar con sus ciudadanos, pues va a tener que comer o va a pagar el sueldo. O sea, evidentemente tiene que hacer, digamos, hay cosas que tenemos que pensar. El tema es que ante esas dificultades, mi punto de vista no es, no pensemos que eso solo se puede dar en Islandia, sino que habría que ver cómo sí lo hacemos en países como los nuestros. La licenciada Mirta Varela pregunta que para que tenga fuerza esa concepción del constitucionalismo popular, supone que debe haber un poder legislativo que genere confianza y credibilidad, así como en la clase política. Bueno, esa afirmación, por supuesto, creo que tiene relación con un fenómeno que en América Latina es muy frecuente, ¿no? La pérdida progresiva de confianza en los legislativos. Sí, sí, efectiva, o sea, a ver, hay o sea, el tema de la discusión entre constitucionalismo popular y otras corrientes del constitucionalismo, o bueno, el constitucionalismo popular, como decía, surgió de Estados Unidos y básicamente eran profesores, digamos, progresistas, que querían quitarle la última palabra a su Corte Suprema, porque su Corte Suprema hace varios años, hace algunas décadas, que dio un giro a la derecha muy fuerte, ¿no? Entonces, digamos, desde el presidente Rehnquist, que era el presidente de su Corte Suprema. Entonces, al dar ese giro hacia la derecha, esos constitucionalistas populares empezaron a reivindicar que la protección de derechos estuviera en los órganos legislativos, porque precisamente era ahí donde iban a encontrar las respuestas que ellos querían. Digamos, es una concepción también muy política del constitucionalismo, es decir, o sea, entienden que en el constitucionalismo, en el derecho constitucional, hay mucho de política y que así es, y que entonces quieren voltear a ver hacia dónde van a encontrar las respuestas que no encontraban en la Suprema Corte norteamericana. Y que la Corte Suprema norteamericana, como saben, hasta la fecha cada vez más es una corte más de derecha, ¿no? Entonces, ante esa situación, el constitucionalismo popular norteamericano plantea eso. Ahora, lo plantea en términos teóricos que permite que esa discusión permee en Latinoamérica. Y entonces, ¿qué sucede? Que en Latinoamérica, evidentemente, como también lo hay en Estados Unidos, se sucede la crisis de la representación y que la confianza de los ciudadanos no existe, digamos, ni respecto de los poderes legislativos, ni de los poderes judiciales, ni de los poderes ejecutivos, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, el constitucionalismo popular presupone una democracia, digamos, o un sistema representativo más o menos estable, más o menos funcional, ¿no? Es decir, hay unas condiciones de la democracia que tendrían que darse para que se defienda el constitucionalismo popular. Y en esto creo que sí es muy contextual. O sea, digamos, puedes tener la discusión en dos niveles. Desde un punto de vista teórico, claro que la legitimidad democrática que tienen los parlamentarios o los congresistas, pues es una democracia, una legitimidad democrática que no tienen los jueces constitucionales. ¿Por qué? Porque los congresistas son electos popularmente y los jueces constitucionales no. Entonces su legitimidad democrática es indirecta o de segundo grado. Entonces, esa es la discusión, digamos, en términos teóricos. Pero también es verdad que va a depender mucho del contexto, el modelo de constitucionalismo del que tú adoptes. Es decir, si tú te orientas por un modelo de constitucionalismo popular en el que la última palabra está en las mayorías legislativas, o te orientes por un modelo neoconstitucionalista en el que la última palabra la tienen los tribunales constitucionales, va a depender también mucho del contexto en el que estás trabajando, digamos, ¿no? O sea, evidentemente, ahora eso no significa que el tema democrático, de objeción democrática, desaparezca. Simplemente significa que uno puede hacer compromisos, digamos, decir,
bueno, a ver, hay una objeción democrática clara a que los jueces constitucionales tengan la última palabra sobre la interpretación constitucional, pero sucede que en mi país es la única institución salvable, ¿no? Podría suceder. Y ante eso, entonces hago el sacrificio, digamos, que implica el control judicial de constitucionalidad, porque no puedo apostar por los órganos legislativos. ¿Se entiende? Entonces, hay dos niveles de discusión que claramente se tienen que tener en cuenta y que se tienen que contextualizar en cada país. Y yo agregaría un poco provocativamente que también hay toda una gama de medidas para hacer más deliberativa la decisión dentro de los órganos judiciales. Sin duda, y agradezco tu comentario, Salvador, porque efectivamente, o sea, también en los modelos de control judicial, digamos, no solo es blanco y negro, ¿no? Hay distintos matices y uno puede pensar cómo, aunque acepte y diga, bueno, a ver, en mi país lo mejor es que el Tribunal Constitucional tenga la última palabra sobre la interpretación constitucional, eso no significa que tenga que ser un tribunal cerrado, ¿no? En términos de deliberación democrática, o sea, los tribunales, aunque tengan la última palabra, uno puede pensar en cómo mejorar la deliberación democrática adentro del tribunal y cómo los tribunales constitucionales, digamos, pueden tener cercanías con la ciudadanía, estar en comunicación y considerar que la interpretación constitucional, digamos, por ejemplo, de la movilización social también es valiosa y que no es, digamos, simplemente que los ciudadanos son irracionales, sino que puede haber desacuerdos profundos sobre estos temas. Y también uno puede pensar, por ejemplo, cómo los tribunales constitucionales pueden contribuir en la deliberación democrática posterior a las sentencias. Entonces, no es que uno adopte o última palabra judicial y una última palabra legislativa y ya se acabó la discusión. Uno puede decir, reconocer en mi país, lo mejor es que los tribunales constitucionales tengan la última palabra, pero eso no significa que se vuelvan instituciones cerradas, elitistas, que no escuchan a nadie más que entre ellos mismos, etc. Ferdinando Castillo, me parece que a partir de la discusión sobre el constitucionalismo abusivo, plantea cómo se podrían enfocar los cambios sociales a través del derecho desde una teoría normativa para la justicia constitucional y que no provoque supuestas reformas constitucionales para mantenerse en el poder. O sea, a ver, lo que el constitucionalismo, a ver, o sea, si la preocupación es, lo que denuncia el constitucionalismo abusivo es que se están utilizando en distintos países reformas constitucionales efectivamente para este fenómeno que tú dices, para mantenerse el poder, ¿no? Es decir, y si utilizan, lo interesante es, o sea, ¿por qué? Porque hay una nueva categoría que habla de constitucionalismo abusivo, otros lo han llamado, digamos, no exactamente el mismo fenómeno, pero constitucionalismo autoritario. Es lo que caracteriza estos fenómenos es que utilizan el ropaje del constitucionalismo para ir mermando la democracia. Y utilizan sus argumentos, es decir, por ejemplo, la decisión de la Corte Suprema de Honduras para permitir la reelección era básicamente basada en una mala interpretación de los estándares internacionales y los derechos humanos, como si hubiera un derecho a la reelección. Ahora la Corte Interamericana nos acaba de decir que no lo hay. Pero ¿por qué se tuvo que pronunciar la Corte Interamericana? Porque lo que estaba pasando es que se estaba diciendo que los derechos humanos te permitían una reelección indefinida, básicamente, ¿no? Porque si no se violaba o tenía que haber una interpretación pro persona, fíjense, un argumento, un instrumento de derechos humanos, para permitir la perpetuación en el poder de poderes ejecutivos, ¿no? Entonces, efectivamente, el tema del constitucionalismo abusivo se está poniendo o se están utilizando, porque el fenómeno es novedoso, porque se utiliza el ropaje constitucional democrático para mermar la democracia. ¿Por qué? Porque básicamente los autoritarios, los personajes autoritarios, pues entienden que ya no pueden ser abiertamente autoritarios. Entonces, digamos, se sofistican, son inteligentes y entonces se empiezan a operar con los instrumentos que te visten de democrático, pero a la vez pues, lo que estás haciendo es mermar tu democracia, ¿no? Entonces, ahí es donde también esto se vincula con estos instrumentos de declarar inconstitucionales reformas constitucionales. Son una de las formas en las que se ha pensado de responder frente al constitucionalismo abusivo es dotar del poder a las cortes constitucionales para que en caso de que haya reformas constitucionales que son inconstitucionales, las puedan declarar inconstitucionales. Quisiera aprovechar que mencionaste al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, porque no ha sido tampoco siempre aprovechable su jurisprudencia como para priorizar el elemento democrático versus el elemento de protección de los derechos humanos
parece que se replica un poco el debate constitucional que se vive en los tribunales y en las cortes de América Latina en el seno de la Corte Interamericana, donde la última decisión judicial parece que es la que realmente se suele rescatar. Claro. Lo traigo a colación de fallos como aquel que colocaba fuera de la esfera de la decisión democrática la posibilidad de amnistiar por violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. Pero hay otros casos que se pueden usar también de ejemplo. Yo lo que quisiera más bien provocar es, de tu parte, una reflexión sobre ese debate en el seno del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en relación con esta discusión teórica constitucional en América Latina. Sí, a ver, creo que, digamos, decir dos cosas. O sea, así como hay una objeción democrática al control judicial a nivel nacional, ¿no? Yo creo que esa objeción democrática se agrava cuando se trata de tribunales internacionales, por ejemplo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no hay un contrapeso legislativo como sucede a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese diálogo entre poderes que tú puedes ver a nivel nacional, pues ese no lo vas a ver a nivel internacional. Entonces, cuando la Corte Interamericana, por ejemplo, implementa a través de sus decisiones, digamos, porque es una creación jurisprudencial, lo del control difuso, y empieza de convencionalidad y empieza a declarar la inconvencionalidad de, por ejemplo, reformas constitucionales o legislaciones locales, etcétera, pues evidentemente uno de los planteamientos, el caso de la ley de amnistía de Uruguay, el caso Hellman, que es uno de los que Gargarella más ha criticado, pues evidentemente nos tiene que plantear el problema de la objeción democrática frente a ese control judicial. O sea, que eso no quita otra vez, por ejemplo, que en el contexto latinoamericano los aportes de la Corte Interamericana hayan sido muy buenos y sean positivos, ¿no? Es que a veces uno como que se mezclan las discusiones y no quiere aceptar la posibilidad de objeción democrática ante ese tipo de ejercicios, que creo que hay que reflexionarlos, por el hecho de todas las contribuciones que ha hecho la Corte Interamericana. Yo creo que son cosas separadas. Uno puede reconocer que la Corte Interamericana ha hecho buenas contribuciones, digamos, para la consolidación de la democracia en la región, y a la vez plantearse legítimamente, como lo hizo Gargarella en su momento, en este caso Hellman, si efectivamente hay casos en los que su concepción de la democracia es pobre, digamos, ¿no? Porque se mueve bajo una concepción de la democracia ferrayoliana en el sentido de que hay límites indecidibles a las mayorías y que no hay discusión y que aquí o haces lo que yo digo o es, ¿no? O es contrario a la democracia, y lo que significa es que se están moviendo bajo una concepción democrática que, digamos, no gradúa o no presta atención a la diversidad de deliberación previa a la toma de decisiones, etc. Entonces yo diría, a ver, sí, creo que, o sea, lo que uno no puede hacer es rehuir a la discusión, ¿no? O sea, para mí eso es insuficiente, digamos, en términos teóricos o en términos democráticos. Puedes estar a favor de que juegue un papel importante en la Corte Interamericana, el tema es que no puedes aceptar que cualquier cosa en términos democráticos, porque lo dijo la Corte, entonces ya se acabó la discusión. Néstor Lescano plantea a partir de la discusión sobre los públicos pequeños, en los tres momentos que se mencionaron, si hay experiencias en América Latina participativas de los ciudadanos que puedan ser traídos a la discusión Sí. el día de hoy. Sí, sí hay. Las experiencias que más se mencionan en esta bibliografía es la experiencia de Brasil con los presupuestos participativos. Los presupuestos participativos tienen ya una larga tradición en Brasil, pero por ejemplo en México ya se están llevando a cabo también. Yo creo que, digamos, copiados de Brasil, aunque acá hubo ese tipo de ejercicios durante la revolución, ¿no? Pero algo similar, digamos, no lo como los presupuestos participativos, pero bueno, digamos, la forma vigente, la que hoy se discute en la teoría democrática, son los presupuestos participativos que tuvieron origen en Brasil. En México, por ejemplo, ya los tenemos a nivel municipal, algunos municipios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el ejercicio? Pues en tu colonia se le destinó 100,000 pesos, ¿no? $5,000, digamos, en pesos mexicanos para arreglar algún tema de tu colonia. Y entonces, en lugar de que el presidente municipal o el alcalde decida en qué se va a gastar, pues los ciudadanos nos reunimos, discutimos, a ver, nos falta alumbrado, nos falta pavimentación, nos falta agua, pues decidimos, vamos a darle, nos va a alcanzar para uno, pues vamos a discutir, ¿no? Fijamos la agenda, que eso es interesante. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay tres etapas en la participación democrática. Una es fijar la agenda, fijamos la agenda, estos son los temas que están sobre la agenda. Vamos a deliberar entre nosotros
cuál es el que queremos decidir, o sea, digamos, cuál es el más urgente, el más necesario. Y en tercer lugar, votamos. Pero todo queda en nuestra decisión. No es que viene el presidente municipal, nos escucha, muy bien, bueno, al final se va a hacer lo del alumbrado. No, el tema es, fijamos la agenda, deliberamos sobre nuestras necesidades, lo más urgente, etcétera, las razones que se tengan, y al final vamos a votar nosotros. Y esos 100,000 pesos, 5,000 dólares que tenemos para arreglar algunas de las cosas de nuestra colonia, se va a destinar a lo que nosotros queremos. Entonces, puede ser desde, digamos, para mí no me parece baladí decidir el presupuesto, creo que es un tema muy importante, aunque sea una cantidad pequeña es importante, pero este tipo de ejercicio se puede ir hasta el proyecto de una constitución, como sucedió en Islandia, o el proyecto, por ejemplo, de cambio climático en Francia, ¿no? O en Irlanda decidieron el tema del aborto y el matrimonio homosexual, un país profundamente católico, después del ejercicio de un mini public o un público pequeño, terminó aprobando de un ejercicio deliberativo el aborto y el matrimonio igualitario. Entonces, son muy interesantes porque además se o bueno, la idea es que si bien puedes entrar con una idea, una preferencia previo a la toma de decisiones, es decir, yo voy a la reunión de mi colonia y digo, pues a mí me gustaría, creo que lo mejor es el alumbrado, es probable que ahí en la discusión pueda cambiar de opinión. Y puede decir, no, pues la verdad es que no me había dado cuenta a la luz de todo lo que se está diciendo aquí, que lo que más surge es lo del agua, porque se le está inundando la calle a los de la primera cerrada, ¿no? Por decir algún caso. Entonces, ahí evidentemente también hay una apuesta por la deliberación entre iguales, ¿no? Es decir, vamos a informarnos y una vez que deliberemos, pues ya tomamos la decisión. Rubén Córdoba pregunta, ¿qué opinión le merece la propuesta de que los magistrados de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema sean elegidos mediante el voto popular? Esta es una discusión que surge constantemente en los casos cuando se plantea la objeción democrática al control judicial, ¿no? El caso de la región es Bolivia, como ustedes saben, y Bolivia creo que no ha resultado bien, porque una de las críticas fuertes es que hay una clara acercamiento de magistrados, digamos, o es lo que dicen las noticias, o artículos académicos, al partido MAS, ¿no? Al movimiento de Evo Morales. Ahora, yo creo que no es, o sea, aquí otra vez distinguiría las discusiones. Yo creo que Bolivia el problema es que tiene un mal diseño institucional para la elección popular de jueces de Cortes Supremas. Pero si hicieras un buen diseño institucional, creo que no sería descabellada la decisión. ¿Por qué no sé? Y estoy pensando en jueces de Cortes Supremas o tribunales constitucionales. Ojo, no estoy pensando, como sucede en Estados Unidos, de los jueces penales, porque ahí sí generas incentivos muy perversos como que prometen, digamos, se convierte en el populismo penal, ¿no? Quieres ser electo, entonces aquí la mayoría es blanca, la de mi barrio, la que sucede en Estados Unidos, entonces voy a penalizar, les prometo que si hay violación voy a subir a 50 o voy a condenar con 50 años de prisión. Eso es, digamos, esos incentivos se generan en elección de jueces ordinarios, digamos, de primera instancia. Eso creo que no está bueno, digamos, por distintas razones. Pero a nivel constitucional o de tribunales constitucionales tiene una lógica, podría tener una lógica si aceptas el siguiente presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto? Si aceptas que por ejemplo, los tribunales constitucionales, una de las cosas que hacen es interpretar y decidir sobre normas constitucionales que son ambiguas y vagas, como la libertad de expresión, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, etc. Y esos distintos derechos humanos que están en las constituciones de todos nuestros países son ambiguos y vagos, y hay desacuerdos profundos sobre lo que implican esos derechos. Es decir, hay un desacuerdo profundo sobre si el derecho a la igualdad y la libertad de la mujer exige o no el aborto. Yo en lo personal estoy de acuerdo, pero muy probablemente muchos de los que están aquí dirían que no. Y no es que uno piense más que otro, y no es que uno sea tonto y no. Simplemente hay desacuerdos morales profundos sobre estos temas. Y entonces, en tanto eso sucede, ¿quién va a ir a tomar las decisiones sobre esos temas? Tiene que tener necesariamente alguna conexión popular. Entonces, no es, ahora, como les digo, no es que no te resuelve todos los problemas, pero yo no la descartaría inmediato. Ahora, normalmente la objeción a esto es, no, es que eso viola la independencia judicial. No, 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 es que depende cómo lo diseñes. Evidentemente no estarían sujetos a reelección para que no haya incentivos de que tengo que complacer a cierto electorado. No tiene que haber, por ejemplo, campañas políticas.
etcétera. Digamos, hay distintas, o sea, no es una elección tradicional como la que pensamos para un representante popular. Eh, Mi único punto, digamos, para no alargarme en la respuesta es, yo no creo que haya que descartarlas in limine. Creo que, que pueden ser una buena idea siempre y cuando aceptes este presupuesto del desacuerdo profundo y que en esa medida quien tome esas decisiones tiene que estar conectado de alguna manera con la ciudadanía de manera más directa. Em, hay un punto que me parece que reta el sentido común, y es que uno suele asociar la promoción de las formas más democráticas posibles con visiones políticas progresistas. Y esta es una herramienta que parece muy abierta a los desenlaces más inesperados. Yo quisiera que hicieras una reflexión, me parece útil para todos nosotros, sobre cómo canalizar las respuestas sobre problemas de derechos sociales, económicos, sociales y culturales a través de mecanismos deliberativos. Sí, a ver, el tema de los derechos sociales plantea, digamos, un montón de aristas, ¿no? Y tal vez eh, abordarlas todas es complicado, pero, digamos, si nos enfocamos en el tema deliberativo, o sea, se puede dar una respuesta más o menos concreta, ¿no? O sea, ¿qué sucede? O sea, lo que yo creo es que los derechos sociales son tan exigibles como cualquier derecho civil y político. Y para mí, bueno, y creo que para, digamos, la mayoría de las condiciones de la región, el caso de Estados Unidos no es así, pues no tiene derechos sociales en su constitución, pero por ejemplo el caso de México, que es una constitución pionera en derechos sociales, pues los derechos sociales son tan exigibles como derechos civiles y políticos. Entonces, en esa medida, pues los tribunales a quienes se les hace digamos, se les presenta una demanda para la protección de esos derechos, no pueden rehusar diciendo que son normas programáticas o normas o buenos compromisos sociales o compromisos políticos que se cumplirán en la medida de lo posible. Eso no puede suceder, por lo menos cuando están constitucionalizados, que efectivamente no son, todas las constituciones del mundo lo piensan así, como decía, en Estados Unidos no están, o en la India están, pero son directrices políticas. Y bueno, ese fue su pacto y pues así está. Ahora, en nuestros casos, por lo menos en México, no sé si en Panamá, pero por lo menos en México son derechos sociales con la misma jerarquía y uno no puede objetar y decir, bueno, es que ahí hay gasto de presupuesto y acá no. En todos los derechos hay gasto de presupuesto. Piensen en la seguridad pública, que es un típico derecho civil, pues necesita ¿no? de seguridad, etcétera, de policías, de tribunales, de órganos de administración de justicia. Entonces, digamos, esa es mi premisa. Ahora, ¿qué sucede una vez que reconoces eso? Entonces, ¿cuál es el papel de los tribunales? Pues creo que el papel de los tribunales es, efectivamente, tienen que entrarle, garantizarle y estudiar cuando hay violaciones a sus derechos. Ahora, evidentemente, uno de los temas es que los derechos sociales sí plantean un momento de posible tensión entre el Poder Judicial y otros poderes electos, porque sucede que, por ejemplo, el derecho a la salud va a involucrar la construcción de un hospital. Entonces, ¿hasta dónde la garantía del derecho a la salud? Por ejemplo, que no se haya terminado un hospital, ¿no? Que es un caso que sucede en México. No se termina el hospital, el Poder Judicial le ordena al Poder del Estado, el Ejecutivo, termina este hospital. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar el Poder Judicial? La pregunta es, ¿el Poder Judicial le puede ordenar cuántos pisos, cuántas camas, cuántos médicos tiene que tener? ¿O tiene que ser, digamos, hasta en algún punto, tiene que decir, a ver, te doy, te obligo, te reconozco que aquí hay una violación a derechos de la salud porque es un derecho constitucional igualmente vinculante que cualquier otro, pero también reconozco que tú tienes un margen de maniobra en la política pública. Entonces también tengo que aceptar que tú tienes que decidir ese tipo de temas. Ahora, ahí el punto medio está, o se ha tratado de encontrar, pero luego hay una crítica a su efectividad, pero bueno, uno de los puntos medios que se ha tratado de encontrar es como mecanismos deliberativos para la resolución. Es decir, te digo que hay una violación al derecho a la salud, que tienes que construir el hospital, pero te doy discrecionalidad y lo que voy a hacer es convocarte o llamarte continuamente a que me expliques lo que estás haciendo. A veces este llamarte es, por ejemplo, a través de audiencias públicas, ¿no? En el que está involucrada la población beneficiada por ese derecho a la salud, por ese hospital, el Poder Judicial que está velando por el cumplimiento de esa sentencia, y luego el Poder Ejecutivo que te dice, bueno, pues no tengo dinero o lo voy a terminar en 5 meses, etc. Lo que sí no creo que puede suceder, y es uno de los problemas con estos mecanismos deliberativos, que pretenden, digamos, respetar el margen de discrecionalidad de los poderes electos, es que muchas veces no terminan de cumplirse las sentencias. Entonces aquí, una de las discusiones importantísimas es que si tú dictas mecanismos deliberativos o dialógicos para el cumplimiento de las sentencias,
tienes que tener muy claro que vas a enfrentar retos fuertes para el cumplimiento, porque ante el diálogo, y luego los poderes ejecutivos, digamos, la agarran de pretexto y no cumplen, y lleva 5 años de diálogo y nadie cumple y nadie construye el hospital. Y entonces dices, bueno, muy bien que le hayas dado deferencia, pero finalmente no se cumple tu sentencia, ¿no? Entonces creo que, digamos, hay partes positivas, pero también partes, digamos, que hay que tener cuidado. Nazario Anria plantea el contraste entre las reformas en Islandia como modelo ejemplar para la representación democrática moderna frente a la tradicional. Y plantean que si puede usted hacer un contraste de lo tradicional versus el modelo de Islandia para observar con más claridad las ventajas de la experiencia islandesa. O sea, el ejemplo de Islandia fue un ejemplo, ¿eh? No es que su sistema haya pasado de ser una democracia representativa a una democracia abierta, como le llama Landon. El ejemplo de Islandia de hace unos años, que fue la creación de un proyecto de nueva constitución, es que no hay un voto de por medio, no hay elección de representantes. Los representantes, digamos, del pueblo o sea, ¿cómo los elegimos? No es que vamos y votamos, sino que se eligen a través de lotería. Entonces, se sortean los nombres, ¿no? Nada más que para que sea representativo esos nombres, digamos, si no nos salga puros hombres blancos de cierta edad, por ejemplo, o puras mujeres blancas de cierta edad, lo que se hace es que se hace una primera, como, digamos, un primer filtro para que haya representatividad en el grupo. Entonces, por ejemplo, el primer filtro son 950, pero tienes que asegurarte que tanto porcentaje son mujeres, tanto son hombres, tanto son de mayor edad, tanto son afrodescendientes, tanto, ¿no? Para que se vea representada la sociedad de alguna manera. Y una vez que tienes ese grupo representativo, vas a sortear. Entonces, la diferencia es que en los grupos, digamos, en las democracias representativas tradicionales como las nuestras, ¿cómo se elige? O sea, los representantes son electos popularmente, vamos y votamos. Acá no. Acá son ciudadanos de a pie, común y corriente, no es un político. Y lo que haces es, entonces esa sería nuestra contraposición con democracias representativas. Ahora, hay democracias representativas que incluyen mecanismos de participación directa. Por ejemplo, si tienes revocación de mandato, plebiscitos, referéndums. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos mecanismos de democracia directa con los mini publics o públicos pequeños? Es que en esos mecanismos de participación directa, tradicionalmente, lo que nos llaman a los ciudadanos es a votar otra vez en la decisión final. Es decir, el presidente o quien tenga la capacidad de convocar un referéndum nos dice, a ver, díganme si quieren aprobar que dediquemos el 20% del presupuesto a la seguridad pública. Vamos a aprobarlo en un referéndum, vengan y voten el 6 de julio, ¿no? Acá no. En los mini publics, otra de las, digamos, si se les compara con los mecanismos de democracia directa, es que la participación empieza desde el momento de la fijación de la agenda, ¿no? Es decir, la agenda la fijamos entre los ciudadanos, la deliberación la fijamos entre los ciudadanos y luego tenemos que decidir. Entonces, nuestra participación empieza desde mucho antes. No llega hasta el momento de la decisión, sino que es desde el principio. ¿Ok? Entonces, se puede contraponer tanto con la democracia representativa liberal clásica, que es ven, vota y regrésate a tu casa y no nos volvemos a ver. Se puede distinguir con los mecanismos de participación directa porque esos se enfocan básicamente en la decisión. O se puede, y estos, digamos, estas nuevas experiencias, por ejemplo, la Islandia, pero hay otros países, están enfocados en un solo tema, no van a decidir sobre toda la agenda pública del país, van a decidir sobre un tema, pero desde ahí se empieza a fijar la agenda por los ciudadanos, se delibera y se toma decisión. El problema en Islandia fue que la decisión, es llamativo, no quedó en el mini public, sino quedó en el Parlamento, que el Parlamento dijo no. Evidentemente, o sea, ahí nos vuelve, digamos, a poner sobre la mesa la crisis de las representaciones. Te está diciendo el pueblo que está participando que quiere esto, y tú otra vez representante le dices no, ¿no? Espero que haya quedado clarificada la pregunta. Una sola pregunta sobre ese punto. ¿El proceso inicia espontáneamente o inicia también por estímulo del propio Parlamento? Porque en este caso, inició por el inicio del propio Parlamento. Claro, que es lo que le da un poco como de paradoja al problema, porque si hubiera sido de otra parte de la iniciativa, pues sería, entre comillas, más comprensible. Sí, ahora sí, efectivamente, lo que se puede pensar es, si tú lo institucionalistas, ¿cómo haces para que no se tenga que ser convocado necesariamente desde arriba? ¿No? Si, por ejemplo, un cierto número de ciudadanos se puede organizar y decir,
a ver, vamos a organizar un mini público para esto, porque juntamos el número de firmas que quieras. Evidentemente que no sean candados imposibles de lograr, ¿no? El doctor Constantino Riquelme plantea el problema de los derechos constitucionales y la crisis migratoria que actualmente sufre la región, México por supuesto, pero también Panamá. En estas semanas estamos enfrentando una gran crisis migratoria que plantea retos para el reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué reflexión le provoca, digamos, esta problemática? Sí, o sea, bueno, más allá de la, digamos, de la problemática que efectivamente se está viviendo en toda la región sobre el tema de migración, y no soy experto en migración, entonces lo que yo te diría es simplemente una reflexión como desde el punto de vista constitucional, es que efectivamente, digamos, la ciudadanía es el último estatus de exclusión que existe en los países democráticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por definición los migrantes son minorías o grupos en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no tienen poder político. Es decir, no pueden votar. Entonces, no hay ningún incentivo por parte del poder político de los estados nacionales para hacerles caso, ¿no? Simplemente se pueden manifestar y si acaso se pueden manifestar porque normalmente les mandan, digamos, les mandan a la autoridad para que los deporte, ¿no? Entonces, el tema que nos plantea es, pues evidentemente un reto importante de, pues que sigue siendo la ciudadanía el último reducto, como le dice Ferrajoli, de exclusión, de estatus de exclusión a los derechos humanos, porque los derechos de ciudadanía pues están limitados a los ciudadanos, como bien sabemos. Y segundo, pues también plantea, creo, un deber o una obligación reforzada para los tribunales constitucionales de la protección. Es decir, si normalmente nos planteamos la objeción democrática al papel de los tribunales constitucionales por su falta de legitimidad, democrática directa, digamos, porque no son electos popularmente, pues creo que aquí es un caso claro en el que pueden ver reforzar su legitimidad al proteger a grupos, a un grupo en condición de vulnerabilidad que por definición no tiene poder político, es decir, no tiene voz en la esfera pública, o es muy difícil, digamos, y en tanto no voten, y en tanto eso no cambie, creo que cuando están involucrados migrantes o personas migrantes, pues los tribunales constitucionales tienen que poner todas las alertas, levantar ¿no? las antenas y decir, ojo, porque estos grupos, por su condición propia, están en vulnerabilidad. Hay varias preguntas que creo que van en torno a la idea del constitucionalismo autoritario, justamente como una dificultad, o más bien del autoritarismo constitucional, como una dificultad para poder hacer las transformaciones que los países de América Latina requieren, ante unas constituciones que sí son democráticas o que prometen establecer regímenes democráticos, pero un comportamiento de las élites que dista de esa alineación con el espíritu constitucional. ¿Cómo se percibe una estrategia para solventar ese tipo de problemas? A ver, nada más clarificar, acá les pongo en el chat un texto que yo escribí sobre constitucionalismo autoritario, nada más desde mi opinión, el constitucionalismo autoritario y el autoritarismo constitucional son cosas distintas, digamos, son fenómenos distintos, pero el que a mí más me preocuparía es el constitucionalismo autoritario, porque desde mi concepción el constitucionalismo autoritario, que es una discusión también reciente, así como hablamos de constitucionalismo abusivo, en los últimos años se ha discutido constitucionalismo autoritario, es básicamente esta idea similar de que los autoritarismos están utilizando el ropaje democrático para seguir ejerciendo el poder de manera autoritaria, es decir, se vuelven inteligentes, se sofistican y entonces lo que utilizan es los instrumentos democráticos para vestirse de democracias, pero en realidad no lo son, ¿no? Entonces, ¿cómo es que haces frente a un fenómeno de esos? O sea, pues digamos, es complejo, hay distintas formas de pensarlo, nomás menciono dos en aras del tiempo, pero una es, o sea, una que por ejemplo, Gargarella diría es, claro, el problema del sistema, de los sistemas constitucionales en Latinoamérica es el hiperpresidencialismo, y mientras no cambie el hiperpresidencialismo, vamos a seguir teniendo la misma película de siempre, ¿no? Es decir, vas a tener ejemplos autoritarios porque si tú no cambias el hiperpresidencialismo, pues entonces el poder se sigue concentrando y entonces puede haber buenos presidentes, pero puede haber presidentes que hacen una deriva autoritaria porque el poder que tienen es demasiado.
Y la otra, digamos, que yo planteo en este artículo es, una de las cosas es, evidentemente tienes que, o sea, es difícil, pero tienes que saber criticar el ejercicio del constitucionalismo autoritario de, de los instrumentos democráticos. ¿Y qué es eso? Es como desenmascararlos, ¿no? Desenmascarar que es un uso perverso del constitucionalismo, ¿no? Que, digamos, lo que están haciendo es utilizar los procedimientos democráticos como fachada para legitimar y estabilizarse en el poder. Entonces, ahí es una cuestión de que evidentemente reconozco que la crítica de Gargarella es fundada, digamos, mientras no cambie el hiperpresidencialismo es muy difícil que esto cambie, pero una de las cosas que por lo menos se tendrían que hacer es desenmascarar y poner en evidencia esos sistemas de constitucionalismo autoritario, es decir, que se disfrazan de democráticos y que, pero que en realidad están ejerciendo el poder de manera autoritaria. Ahora, esto plantea dificultades importantes. ¿Por qué? Porque es criticar en alguna manera el discurso constitucionalista. Es decir, tendrías que saber, digamos, la estrategia tiene que ser muy, muy eficiente para lograr distinguir y decir, a ver, en este caso, si bien están utilizando instrumentos en apariencia democráticos, lo que están sucediendo es que están mermando el sistema democrático en su conjunto, ¿no? Entonces, digamos, no es tan fácil porque evidentemente los sistemas autoritarios, pues, o quien maneja un sistema autoritario, pues es normalmente una persona inteligente, ¿no? Entonces, no sería tan fácil distinguirlo, pero bueno, esa sería, creo que es una cuestión de que tiene que haber crítica muy fuerte a ese ejercicio del poder. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una conferencia estupenda y ha sido muy positivo el intercambio con el público del día de hoy. Como solemos hacer en los eventos que organiza el Instituto, al final del periodo de preguntas y respuestas le volvemos a dar el micrófono al conferencista, cosa que pueda cerrar cualquier idea que piense que así lo requiere. Gracias, Salvador. Y bueno, gracias a todas y todos los que participaron. Pues sí, a ver, nada más, creo que, digamos, las tendencias, o sea, identificar una sola tendencia en el derecho constitucional en este momento, pues no la hay. Creo que depende mucho del país y de la región en la que estemos hablando. Creo que en la región latinoamericana, como les decía, pues la desigualdad social, el tema del constitucionalismo transformador como una opción frente a ese tipo de desigualdad social es una opción, ¿no? Y que lo que yo invitaría es no seguir pensando el constitucionalismo como solo un ejemplo de constitucionalismo, el liberal clásico, democracia representativa, etcétera, porque evidentemente creo que eso es insuficiente para, digamos, darle respuesta a los retos que nos plantean, pues yo creo, la democracia panameña y en el caso mío, la democracia mexicana, ¿no? Y bueno, agradecerles otra vez su tiempo y bueno, encantado de haber estado por acá. Bien, a todos los que participaron, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Niembro, y esperamos volver a verlos por aquí en los próximos eventos que organiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Hasta la próxima.